Somos el grupo número 3. A nosotros nos corresponde hablar sobre Hibernate. Entre la historia y las versiones de Hibernate encontramos que este proyecto comenzó en el año 2001. Fue creado por Gavin King con colegas de Cyrus Technologies. Fue creado como una alternativa al estilo de programación de EJB2, que es el Enterprise Java Beans. En el año 2003, el equipo de desarrollo lanzó Hibernate 2, el cual ofrecía mejoras significativas comparándolo con el primer lanzamiento. En el año 2005, se lanzó la versión 3.0 de Hibernate. Entre las características claves se incluyeron nueva arquitectura de interceptor, devolución de llamada, filtros definidos por el usuario y anotaciones en JDK 5.0, que son características de metadatos de Java. A partir del año 2010, se lanzó Hibernate 3.5.0. Esta fue una implementación certificada de la especificación Java Persistence API 2.0 a través de un envoltorio para el módulo core que cumple con la norma JSR 317. En diciembre del 2011 se lanzó Hibernate 4.0.0 final. Esta versión incluye nuevas características como el soporte de múltiples tenencias, introducción del Service Registry, mejoras en la apertura de sesión con Session Factory, mejor integración a través de or.hibernate.integrator.sp.integrator y autodescubrimiento, soporte de internalización, código de mensaje en el registro, distinción más amplia de las API, SPI o clases de implementación. En diciembre del 2013 se lanzó la 4.3.0. El objetivo de esta versión es tener compatibilidad total con Java Persistence API 2.1. En agosto del 2015 se lanzó la final de Hibernate ORM 5.0. Las principales mejoras introducidas son nuevas APIs Bootstrap, soporte Spiral GIS, soporte con Java 8, gestión de transacciones, soporte para conversión de atributos y mejoras en soporte OSGI, PassExam y Karaf. En mayo del 2018 se lanzó la versión final de Hibernate 5.3. Entre las mejoras encontramos resolución de incompatibilidad binaria que se presentó en la versión 5.2 de Hibernate, soporte para el manejo de módulos de Java 9, mejoras para el consumo de memoria, soporte para la API JPA 2.2. En diciembre del 2018 se lanzó la versión final del 5.4.0. Entre las mejoras, las más reseñadas son actualización de JAXB, entidades de grafos mejoradas con soportes de Java 11. En el mismo diciembre del 2018, también se inicia el lanzamiento de Alpha Hibernate de versión 6.0. Las características principales que se implementan son integración SQM, rediseño de Contract Types, integración de CDI unificadas. Entre las funcionalidades encontramos que para almacenar y recuperar objetos de la base de datos, el desarrollador debe mantener una conversación con el motor Hibernate mediante un objeto especial. Quizás el concepto clave más importante dentro de Hibernate se llama sesión, la clase sesión. Se puede equiparar a grandes rasgos al concepto de conexión JDBC y cumple un papel muy parecido, es decir, sirve para delimitar una o varias operaciones relacionadas dentro del proceso de negocio. Demarcar una transacción aporta algún servicio adicional, como el manejo de caché para evitar interacciones innecesarias con la base de datos. El diseño está pensado para interactuar con la base de datos tal como estamos acostumbrados a hacerlo, con una conexión JDBC, pero con una diferencia.
mayor simplicidad. Es decir, guardar un objeto, por ejemplo, consiste en algo así como session.save mi objeto, sin necesidad de especificar una sentencia SQL, y esto es solo un ejemplo muy trivial en el que ganamos relativamente poco utilizando Hibernate. La arquitectura se compone principalmente de dos interfaces, sesión y transacción. Junto con la interfaz query, se encuentra en la capa de persistencia de la aplicación. Las clases que se definen en la capa de negocio de la solicitud interactúan a través de metadatos, independiente con la capa de persistencia Hibernate, que a su vez se mantiene conversaciones con la capa de datos con predeterminadas API de JDBC. Además, Hibernate usa otras interfaces para la configuración, sobre todo la clase Configuration. Hibernate también hace uso de las interfaces de devolución de llamada y algunas interfaces opcionales para extender la funcionalidad de asignación. De este lado, en el lado derecho de la presentación, vemos un pequeño diagrama de cómo interactúan las interfaces. Entre las principales interfaces que forman parte de Hibernate son org.hibernate.sessionFactory. Se utiliza básicamente para obtener una instancia de sesión y puede ser vista como una analogía con el mecanismo de agrupación de conexiones. Se trata de hilos de seguridad. Como todos los hilos de aplicación, puede utilizar un Session Factory único, siempre que Hibernate utiliza una sola base de datos. Esta interfaz se configura mediante el archivo de configuración que determina la asignación del archivo a ser cargado. La segunda, org.hibernate.session, proporciona un único hilo que determina la conversación entre la aplicación y la base de datos. Esto es análogo a una conexión específica. Una instancia de sesión es poco pesada y su creación y destrucción es muy barata. Esto es importante ya que nuestra aplicación necesitará crear y destruir sesiones todo el tiempo. Quizá en una petición puede ser útil pensar en una sesión como una caché o colección de objetos cargados o desde una base de datos relacionados con una única unidad de trabajo. Otra que encontramos es org.hibernate.transaction. Proporciona un único objeto hilo que se extiende a través de la solicitud y determina una unidad atómica de trabajo. Básicamente, los resúmenes de JDBC, JTA y las operaciones de Corba. Y por último, org.hibernate.query se utiliza para realizar una consulta, ya sea en HQL o en el dialecto SQL de la base de datos subyacente. Una instancia query es ligera y es importante señalar que no se puede utilizar fuera de la sesión a través de la cual se creó. Bien, siguiendo con el tema de Hibernate. Hibernate es una herramienta de mapeo objeto relacional de alto rendimiento libre. También conocida como va a soportar características de la orientación a objetos tales como asociaciones, herencia, polimorfismo, composición, colecciones, etc., ya que usa un lenguaje muy parecido al SQL. Hibernate va a permitir expresar quienes en una extensión del SQL propia y portable, HQL, así como en SQL nativo. Las características de Hibernate son también representadas como herramientas, como las herramientas de su tipo. Hibernate busca solucionar problemas con diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación. El usado en una memoria de una computadora y el usado en una base de datos. La de la computadora, orientación de objetos, y en el de datos, modelo relacional. Para lograr esto permite al desarrollador, como en un modelo de datos, que relación existente, qué forma tiene con esta información Hibernate
le permite a la aplicación manipular los datos en la base de datos, operando sobre objetos, con todas las características de la PO. Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que es más fácil utilizar este framework. Hibernate ofrece también el lenguaje de consulta de datos llamado HQLE. Al mismo tiempo, un API para construir una consulta programáticamente. Hibernate para Java puede ser utilizada en aplicaciones Java independientes o en aplicaciones Java EE mediante el componente de Hibernate Annotation que implementa el estándar JPA, que es parte de la plataforma. Hibernate implementa el mapeo objeto relacional y los interfaces para la gestión de la persistencia definidos dentro del JPA a través de los modelos de Hibernate Annotation e Hibernate Entity Manager, los cuales se encuentran alrededor del maduro y procesos del módulo Hibernate Core. Los módulos de Hibernate pueden ser almacenados y combinados, que se siguen. Es posible utilizar Hibernate como proveedor de persistencia en cualquier entorno Java y completamente certificado por SOM. Entre las características principales de Hibernate tenemos que es de licencia LGPE, ofrece su propio lenguaje en consulta HQL, como lo que hablamos anteriormente, implementado con XML, excelente documentación, podemos aprenderlo fácilmente. Tenemos que la comunidad de Hibernate está activa actualmente. Además de eso tenemos soporte para Windows, que es NI Ernate. No es un estándar, quiere decir que es un framework. Las ventajas que nos ofrece Hibernate es que tenemos total independencia en el motor de la base de datos, ya que se tiene totalmente la capa de datos con capa lógica de negocios, como lo que dijimos anteriormente. Por lo tanto, bastará con cambiar una línea de fichero de conexión y se tendrá la aplicación rondando bajo a otro motor de base de datos. Esta herramienta brinda facilidad de programación, ya que está a la orientación de objetos. Facilita muchísimo el pasar de un diagrama a un código fuente automáticamente. Este framework es muy útil, pero también tenemos unas desventajas. El rendimiento puede ser muy malo si tenemos jerarquías complejas en las clases. Además de eso, gran cantidad de ficheros de configuración. Y por último, no apta para aplicaciones de gran manejo de datos. Esas son unas desventajas que tenemos. Buen día a todos, mi nombre es Steven Polanco y mi parte de la exposición es explicarles cómo realizar un CRUD con Hibernate, MySQL y Java Swing. Lo curioso de Hibernate es que es un framework ORM. Eso quiere decir de que es un mapeador de objetos, objetos Java como tal, a objetos relacionales de una base de datos. Esto es muy útil a la hora que uno quiera pues no invertir tanto tiempo en la escritura de código. Normalmente los procesos son muy repetitivos y suele invertirse cierta cantidad en ello. Entonces Hibernate nos facilita la vida en ese aspecto, ya que nos trae un conjunto de herramientas que puede hacer posible que nosotros hagamos ese mapeo de las clases a objetos relacionales y viceversa. Vamos a hacer uso de NetBeans 11.3 para este ejercicio, ya que esta versión de NetBeans trae por defecto una versión de Hibernate. Entonces podemos utilizar ciertas herramientas que ya trae el IDE como tal para poder crear los archivos que vamos a ir viendo en el ejercicio. Vamos a utilizar la versión Hibernate 5.4.32 disponible en el portal oficial de Hibernate. Hasta ahora esa es la versión, una de las versiones estables. Esta otra que es la 5.5 si no estoy mal, y se está trabajando una versión 6
próximamente a salir. MySQL Connector 8.0.25 es el que vamos a utilizar para hacer la conexión con la base de datos MySQL, y vamos a utilizar algunas formas de Java Swing para poder representar la información que tenemos guardada en la base de datos. Bien, antes de empezar, vamos a hablar un poco acerca de la instalación. Aquí adjunto algunos links para la descarga de algunos complementos del ejercicio. No es necesario descargar Hibernate porque ya trae las herramientas, el IDE NetBeans 11.3. Pero sí es necesario que conozcamos un poco acerca de cómo es su estructura, así que lo vamos a descargar para ver qué es lo que contiene. Vamos a utilizar NetBeans IDE 11.3, como ya les mencionaba, ahí está el link de descarga. Cabe mencionar que no es necesario que si ya tienen una versión de NetBeans la desinstalen para poder instalar esta. No, cada versión puede funcionar independientemente sin ningún problema. Vamos a utilizar Java 8, entonces ahí están los dos links, tanto del JRE como el JDK, para poder hacer uso de sus herramientas. Y también está el link del conector MySQL, por si aún no lo tienen, pues que puedan agregarlo. Y por si les causa también algún problema de que no encuentran la librería, entonces es mejor descargarla ahí para tenerla a la mano. Bien, para conocimiento del framework, Hibernate cuenta con 3 carpetas, que es documentación, librerías y proyectos. Bien, estas carpetas a su vez tienen subcarpetas. La carpeta lib tiene tanto como required, JPA, optional y embers. En required contiene todos los jars que siempre deben usarse en Hibernate, es decir, siempre debemos incluir estos jars en todos nuestros proyectos de Hibernate. También está JPA, que son las necesarias para usar JPA con Hibernate. Optional, que son librerías que añaden nuevas funciones a Hibernate, ya que Hibernate cuenta con muchas herramientas como para poder hacer uso de un conjunto de funcionalidades o de otras herramientas también. Embers, que contiene librerías que permiten realizar auditorías sobre los datos que persisten. En documentación está más o menos toda la documentación de Hibernate. Están todas las páginas que trae el paquete como tal para poder uno pues tener conocimiento sobre la herramienta. Y también está Project, que contiene principalmente el código fuente y ficheros de configuración de las distintas bases de datos. Bien, entonces vamos a ello. Bien, ya que tengamos instalado NetBeans 11.3, vamos a irnos al IDE y vamos a crear un nuevo proyecto Java Maven para poder hacer uso de algunas herramientas que trae por defecto y poder hacer uso también de las dependencias. Entonces le damos aquí en File, New Project. Le damos en Java Application y ponemos Expo Hibernate. Vamos a finalizar. Esperamos a que el IDE termine de construir nuestro proyecto y ahora nos vamos a ir al pom.xml y vamos a añadir aquí unas dependencias que las podemos encontrar en el documento que compartimos, que es Expo Grupo 3 Hibernate, en la sección de instalación. Vamos a copiar este cuadrito que está acá, el código que está aquí de dependencias, y los vamos a pegar aquí abajo. Le vamos a dar en clic derecho Format para que pueda agarrar las tabulaciones como es necesario. Y al momento en que le damos Control S, vamos a poder ver que aquí en Dependencies están todas las librerías que ya cargó NetBeans para poder hacer uso del framework. Cabe decir que la primera vez que hagamos esto sí se va a tardar un cacho, bueno, dependiendo de la conexión al internet, porque NetBeans se va a encargar de descargar en las configuraciones del IDE todas estas librerías para poder hacer uso de ellas. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es irnos aquí al
al proyecto y le vamos a dar en New, le vamos a dar en Other y vamos a buscar una carpeta que se llama Hibernate y vamos a seleccionar el archivo que se llama Hibernate Configuration Wizard. Entonces vamos a darle en siguiente, vamos a dejar el nombre por defecto y aquí ya tiene una configuración de base de datos, pero nosotros como vamos a hacer uso de otra base de datos, yo anteriormente ya creé una base de datos que se llama Expo Java 3. Entonces, bueno, vamos a crearla. No vaya a ser que no se me entienda. Entonces, me voy acá. Entonces, aquí tengo la base de datos creada. Expo-Java 3. Entonces, vamos a ver acá. Y vamos a darle en New Database Connection. Entonces, aquí nos trae un jar ya por defecto. Pero nosotros como vamos a utilizar MySQL, entonces vamos a poner aquí en las opciones, está MySQL, vamos a seleccionarlo. A mí ya me trae por defecto la ruta en la que yo tengo el conector. Si a ustedes no les carga esto, entonces tienen que darle aquí en Add y buscan en donde hayan descargado el conector y lo buscan y adjuntan el path para que NetBeans pueda saber en dónde está ubicado el conector. Entonces aquí le doy en Next. Y si se dan cuenta aquí ya tiene la información básica para la conexión. Por ejemplo, el nombre del driver, el host, el puerto, la base de datos, el nombre de usuario, la contraseña, si queremos que recuerde la contraseña, ¿verdad? Que guarde la contraseña. Propiedades de conexión y aquí hay algo muy interesante que es para probar la conexión. Entonces aquí está bien, localhost, puerto, aquí le voy a poner Expo Java 3. Aquí voy a utilizar un usuario que yo ya he creado para que vean que puede usarse. Entonces aquí la contraseña, aquí. Y excelente, conexión establecida. Entonces vamos a darle en siguiente. Si tuviéramos algún esquema, entonces aquí nos cargaría cuál esquema es el que queremos. Pero como no lo tenemos, entonces no hace falta. Le vamos a dar en siguiente y en finalizar. Y en finalizar también. Entonces, si nos vamos si se dan cuenta aquí, se creó una carpeta que se llama Other Sources. Y aquí está el package por defecto y el archivo Hibernate de configuración. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay algunas propiedades de JDBC para podernos conectar a la base de datos. Podemos irnos también aquí a Source. Y hasta aquí abajo podemos agregar las propiedades que nosotros necesitemos. En el documento que les hemos compartido por aquí está lo que vamos a añadir a esta parte. Y es todo esto de acá. Entonces voy a copiar esto. Y lo vamos a pegar acá. Bien, como siempre, clic derecho y Format. Y ahí está. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos la propiedad dialect, que prácticamente es el, digamos, dialecto, o es lo que le estamos indicando a Hibernate con qué se va a comunicar, ¿verdad? Con qué tipo de base de datos. Entonces le estamos indicando que es una de MySQL. Tenemos aquí un show SQL y un format SQL. Ambos están en true. Estas propiedades sirven para que nosotros podamos ver qué es lo que está pasando con Hibernate, qué es lo que está haciendo cuando estemos generando alguna consulta o qué es lo que pasa cuando creamos nuestros archivos o nuestros objetos Java y cómo es de que va a crear en las tablas en la base de datos. Si nosotros no queremos ver esta parte, entonces solo se le cambia el valor a false. Entonces, asunto arreglado. Ya no vamos a ver ninguna de esas notificaciones o salidas en consola que tengamos. Bien, también tenemos esto de acá, esta propiedad HBM2DDL.auto,
que lo que se encarga, y es lo curioso, es de que estos archivos .java o estos objetos Java, al tener esta propiedad en create, va a leer la base de datos y si no existen los va a crear. Cabe decir que esto solo es la primera vez que ejecutemos nuestro proyecto, porque para la segunda ocasión que lo corramos o cuando ya estemos haciendo pruebas, entonces es necesario cambiarle el valor a update por cuestiones de que pueda hacer que elimine lo que ya tenemos y vuelva a crear la tabla, perdón, desde cero. Bien, el connection pool size es cuántas conexiones va a determinar simultáneamente. Y este current session context class es como que el hilo de las conexiones que va a realizar con la base de datos. Entonces, cuántas va a poder permitir simultáneamente. Y aquí tenemos el modelo de mapeo, que es, ahorita no lo tenemos creado, pero vamos a crear más adelante unos paquetes. Entonces, este archivo va a estar en entities y se va a llamar estudiante. Bien, entonces, ya que tenemos nuestro archivo de Hibernate, de configuración de Hibernate, entonces vamos a venirnos acá a Sort Package y vamos a crear 5 paquetes. Vamos a crear el paquete DAO. Aquí ya tiene un paquete por defecto, entonces si gustan pueden ya sea renombrarlo o eliminarlo. Yo lo voy a eliminar. Bien, entonces aquí voy a añadir otro paquete que se va a llamar util. Vamos a añadir otro paquete que se llama test. También otro paquete que se va a llamar entities. Y por último un paquete que se va a llamar forms. Bien. Lo primero que vamos a hacer es aquí en entities vamos a crear nuestra clase entidad que se va a llamar estudiante. Entonces le vamos a dar en finish y vamos a irnos aquí al archivito que compartimos por aquí abajo. Vamos a copiar todo esto que está en el recuadro y ya lo vamos a ir explicando. Vamos a ver. Copiar. Vamos a ver si lo copiamos y vamos a reemplazar esto de acá por eso. Bien. Entonces aquí si gustamos le damos clic derecho en Format y ya nos lo arregla un poco. Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bien, ¿qué tenemos acá? Primero las importaciones que va a utilizar el archivo para poder hacerse funcionar. Ya que vamos a utilizar algo que le llaman anotaciones. Las anotaciones nos sirven para indicarle en nuestro objeto Java qué es lo que va a crear en la base de datos. La definición entity nos está indicando de que este archivo como tal es una entidad que se va a llamar estudiante. Y aquí ya tenemos definida nuestra clase. Dato importante es que tiene que implementar el serializable de Java. Bien, aquí tenemos otras cositas más, que el @id indica de que el campo va a ser el ID de la tabla como tal. Y aquí podemos definir algunas de las cosas para la tabla a la hora de ser creada. Cosas como, por ejemplo, si es autoincrementable, que en este caso estamos diciéndole que el valor va a ser autogenerado, ¿verdad? Aquí tenemos que la columna se va a llamar ID y que el campo al cual va a ser mapeado o el campo al cual va a ser equivalente es al estudiante ID. Entonces aquí también tenemos una columna que se va a llamar nombres y el null va a estar en false y la longitud de este campo va a ser de 150.
Entonces esto va a ser asignado al campo nombres de la clase estudiante, o a la propiedad nombres más bien de la clase estudiante. Entonces aquí tenemos también otras definiciones, y como ya les mencionaba, esta va a ser la columna que va a ser creada en la tabla de la base de datos, y este va a ser la propiedad de la clase a la cual va a ser el mapeo. Dato importante también es de que tiene que contener los get and set para poder obtener y setearle los datos como tal y poder obtener la información. Bien, le vamos a dar en guardar. Ahora nos vamos a ir aquí a útil, le vamos a dar en new y vamos a darle en other. Vamos a buscar la carpeta de Hibernate y vamos a poner hibernateUtil.java. Bien, en este caso le voy a quitar más bien este new y le voy a dejar el nombre hibernateUtil y le doy en finalizar. Bien, si se dan cuenta, aquí ya me crea un archivo con ciertas configuraciones. Una de ellas son las anotaciones, ¿verdad? Y algo que hay que retomar de Hibernate es esto, el Session Factory. ¿Qué es el Session Factory? El Session Factory es como un conjunto de sesiones o un encapsulado de consultas también de base de datos. Lo que hace Hibernate es de que envuelve estas consultas y las transforma en sesiones, y él mismo crea un lenguaje para poder comunicarse con la base de datos. A ese lenguaje le llaman HQL. Uno puede utilizar las sentencias SQL, digámoslo así, llamarlo, de Hibernate para poder usar más o menos los objetos, más que los objetos relacionales. ¿Cómo así? Hibernate enfoca su HQL en los objetos. Entonces, al final, no vamos a hacer un select from más la tabla de la base de datos, sino que vamos a hacer un from y el nombre de la clase a la que vamos a estar llamando, para que Hibernate cree ese query necesario para poder traer todos esos objetos y mapearlos a un objeto Java como tal. Entonces un objeto relacional lo va a mapear a un objeto Java. Entonces espero que esto quede claro, ¿verdad? Bien, entonces aquí me voy a ir al archivo y voy a buscar esta parte de acá, que es lo del Hibernate útil que vamos a utilizar. Bien, entonces acá voy a reemplazar todo esto por esto de acá. Entonces clic derecho, format. Bien, ¿qué tenemos aquí? Esto está repetido, lo eliminamos. Aquí hay un espacio de más, entonces vamos a colocar. Vamos a ver, también aquí colocar hay un espacio de más. Entonces hay que arreglarlo un poco. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, aquí también se fue. Ese es el problema de copiar y pegar las cosas que a veces no tienen el mismo formato. Bien, aquí hay otro espacio, aquí hay otro espacio. Vamos a quitar esto y lo vamos a subir acá. Vamos a subir esto acá también. Esto acá. Vamos a eliminar este de acá. Y vamos a subir esto. Ahí está. Bien, vamos a ver. Aparentemente todo está bien. Le vamos a dar otra vez format. Y excelente, ahí estamos. Vamos a dar guardar. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es aquí en DAO, vamos a crear una nueva clase Java y le vamos a poner estudiante DAO. Entonces aquí vamos a colocar
todos los métodos básicos para el CRUD y así poder manejar la información. Bien, entonces acá tenemos esto y vamos a irnos otra vez aquí al archivo para copiarlo. Esto de acá, a ver si no, es muy probable que me vaya a pasar lo mismo al anterior archivo de que habían espacios y todo. Entonces va a haber que arreglarlo un poquitín. Vamos a ver, vamos a pegar acá. Y como bien lo había mencionado, vamos a ver que hay unos espacios ahí, nos hace falta, porque no es esto como tal, hace falta más código, porque esto, si se dan cuenta, nada más tiene el get estudiantes all, o sea, para obtener todos los estudiantes y para guardar, y el constructor como tal. Entonces aquí falta pegar esto de acá. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí abajo. Bien, entonces vamos a arreglar este archivo. Vamos a ver dónde tenga cosas que no estén bien. Aquí abajo en este string. Y aquí en este system. En este de acá también. Esto de acá. Yo creo que nada más eso. Le vamos a dar clic derecho, format. Y ahí está más ordenado. Bien. Entonces acá tenemos una variable global que se va a llamar session, que es donde va a abrir la sesión Hibernate y así poder realizar las consultas. En el constructor lo primero que hacemos es setearle la sesión según este archivo de acá del Hibernate útil. Entonces vamos a obtener la sesión que está realizando Hibernate para poder así hacer la consulta. También vamos a tener un método close, porque cabe mencionar de que hay que tener buenas prácticas para abrir y cerrar las conexiones que tengamos en nuestro proyecto. Bien, tengamos cuidado con eso de no dejar conexiones abiertas. Bien, entonces aquí tenemos también el método getEstudiantesAll, que básicamente define un array list o un list para poder obtener todos los objetos estudiante. Entonces aquí Hibernate realiza un begin transaction, entonces le estamos indicando que va a iniciar una consulta, le vamos a setear un query y el query, esto es lo que mencionaba hace rato, que la consulta según HQL, que es el lenguaje SQL de Hibernate, es nada más esto, from estudiante. Entonces, con eso va a ser posible traer todos los estudiantes que tengamos guardados en la base de datos. Entonces, aquí le estamos asignando la lista que arroja el query. Lo estamos casteando a un listado estudiante y se lo estamos asignando a la variable que antes habíamos definido y estamos retornando esa variable. Y como ven aquí, cierra la sesión. Entonces, si se dan cuenta, básicamente en 3 líneas hicimos la obtención de todos los estudiantes, cosa que si hubiéramos utilizado de forma nativa el JDBC, hubiéramos utilizado más líneas de código. Bien, en el método save, aquí le estamos mandando como parámetro un estudiante y lo único que hace es abrir la sesión con begin transaction y utilizamos la sesión para decirle que vamos a guardar este objeto. Entonces ya Hibernate se va a encargar de mapear ese objeto al estilo de la base de datos, o sea, crear un query específico para poder meter todos esos datos. Entonces ya no es necesario que uno pues defina tanto. Bien, aquí tenemos el método delete, que básicamente iniciamos la transacción, definimos un HQL, que aquí está, que decimos que va a borrar un estudiante según el ID que le estamos mandando acá. Luego va a crear el query y por último lo va a ejecutar.
y cerramos la sesión. Aquí tenemos también el método update, que lo que hará es también obtener un parámetro estudiante. Va a iniciar una sesión y luego aquí definimos el HQL, que, ojo aquí, si nos regresamos a el archivo entities, noten cómo le estoy llamando a la columna de la tabla estudiantes de la base de datos. Le estoy llamando nombres con mayúscula, apellidos con mayúscula, teléfono con mayúscula y ID con mayúscula. Y si se dan cuenta, aquí en el archivo, cuando le doy update, no le estoy llamando tal como está en la tabla, sino que lo estoy llamando como está definido en el campo de la clase. Entonces, es algo muy notorio porque, como les decía, Hibernate se va a centrar en los objetos Java, no en los objetos relacionales de la base de datos. Entonces, básicamente nosotros vamos a poder hacer consultas realmente basados en los objetos Java. Bien, entonces aquí creamos un query, lo ejecutamos y cerramos la conexión. Esto para el método update. También tenemos un método que se llama getEstudianteById. Entonces lo que estamos haciendo acá es mandándole al ID, definiendo un estudiante, y vean qué sencillo, nada más iniciamos la transacción, le seteamos la clase con el ID a la variable estudiante, y nada más lo que tenemos que hacer para hacer esta consulta es session.get, mandarle el primer parámetro que es el estudiante, definiendo que es una clase, y el ID que lo obtenemos del parámetro del método. Y ya después cerramos la sesión y regresamos el estudiante como tal. Bien, entonces espero que haya quedado claro esta parte. Bien, ahora iremos aquí al test si gustan y vamos a añadir una nueva clase que se va a llamar app. Y aquí vamos a colocar el método main. Porque aquí vamos a inicializar nuestro proyecto. Vamos a dar guardar. Bien, entonces acá vamos a añadir dos formularios en el paquete forms. Y vamos a buscar JFrameForm. Vamos a llamar a uno FRM estudiantes. Finish. Y vamos a llamar a otro FRM por management estudiantes. Bien, aquí estamos. Van a agarrar el proyecto que nosotros les vamos a compartir, que básicamente va a ser este, o tomando de base este, y vamos a copiar los campos para que no tengan que estarlos añadiendo. Yo aquí ya había hecho un ejemplo anterior, que es este de acá. Vamos a ver, aquí están los source package y aquí tengo los forms. Entonces aquí voy a ¿saben qué? Voy a utilizar otro porque este fue uno de los primeros que hice, entonces algunas cosas no van a estar igual. Entonces voy a utilizar este de acá y me voy a ir aquí a source package y voy a buscar en forms. Y aquí está, estudiantes. Muy bien. Entonces voy a copiar todo esto de acá. Y me lo voy a llevar al form estudiantes. Excelente. Solo voy a agrandar un poquito acá. Y voy a mover el último. Bien. Ahora nos vamos aquí a source y vamos a ver qué tenemos acá. Bien. En el botón editar, bueno, hay que arreglar un par de cositas. Nada más las importaciones.
este error no lo vamos a solucionar todavía porque falta añadirle cosas al otro. Ya verán por qué. Entonces añadimos esto de acá y esto de acá. Ya vamos a explicar todo esto. Y esto de acá. Bien. Vamos a ver, aquí falta otro. No, solamente estos que dicen identificador. Bien. Vamos a guardarlo acá. Entonces aquí vamos a pegar lo que está aquí en esto de acá. Vamos a copiar todo esto. Nos lo vamos a llevar a esta parte de acá. Vamos a agrandar un poquitín esto. Bien, y aquí vamos a regresar a esta parte de acá, al archivo origen, donde estamos copiando todo, y vamos a darle aquí en source. Si se dan cuenta, aquí tengo esta parte de acá. ¿Qué es lo que hace? Está definiendo un identificador. ¿Para qué utilizo este identificador? Entre los dos formularios, lo que estoy haciendo es de que cuando vaya a cambiar de formulario para darle editar a un estudiante, entonces me va a mandar el identificador de ese estudiante y yo lo voy a recibir acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo digo de que si el identificador es mayor a 0, voy a llenar todos los campos que están para poder editar, o sea, todos los text field para poder hacer los cambios necesarios. Bien, entonces acá voy a darle guardar. Aquí en el archivo, ¿dónde es? Oh, no lo había copiado. Bien, entonces aquí es el archivo de origen. Voy a copiar esto de acá y me voy a ir al que estoy editando y lo voy a pegar. Y me dice que si lo quiero importar, y está bien. Básicamente aquí arreglo esto de acá. Son importaciones que hay que hacer. Y ya. Bien. Pasemos a la explicación. Voy a cerrar esto de acá y esto de acá y esto de acá. Bien. Empecemos con estudiantes. Bien, vamos a darle... Bien, ¿qué tenemos aquí? Veamos. Vamos a irnos al botón de ver todos. Es este de acá. Llamo a la clase estudiantes DAO. Luego defino un listado de estudiantes y mando a llamar al método getEstudiantesAll para obtener todos los estudiantes. Bien. Después defino un default tail model, que es para así obtener la información que está en la tabla, más o menos de la definición, y así poder añadirle columnas a la tabla que tengo acá, porque este es un JTable. Entonces, otra cosa que hago aquí es de que si el listado es mayor a 0, o sea, si me está obteniendo datos, entonces que los muestre. De lo contrario, va a mostrar una alerta de que no hay datos guardados. Entonces, a la hora que encuentre datos, va a hacer un for each del listado de estudiantes. Y voy a crear un nuevo objeto que se va a llamar rogue data. Y a ese le voy a setear los 4 campos que tengo definidos, que va a ser el ID del estudiante, el teléfono, los nombres y los apellidos. Y de ahí al default table model le voy a añadir este objeto para que pueda irlos desplegando en la vista como tal. ¿Qué tenemos aquí también? El botón nuevo. ¿Qué es lo que hace el botón nuevo? Redireccionarme al otro formulario para poder agregar un nuevo estudiante. Entonces, primero le digo de que este formulario en el que estoy, que básicamente ahorita es el formulario de estudiantes, le voy a setear la propiedad visible en false para que no pueda verlo. Luego voy a definir un nuevo formulario, como llamar a una clase, estoy instanciando el formulario man estudiantes, y también le estoy diciendo de que la propiedad identificador va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es un nuevo. Entonces, cuando es un nuevo estudiante que voy a añadir,
el identificador tiene que ser 0 porque no voy a obtener ninguno como para mostrar datos ya llenados, o bueno, para mostrar los campos ya llenados con la información que trae la base de datos. Y por último, le voy a decir que este formulario de estudiantes va a poder verse. Entonces va a ocultar uno y va a mostrar el otro. Bien, entonces aquí vamos con el botón eliminar. Y el botón eliminar lo que hace es definir una clase estudiante DAO, definir un default table model, obtiene el índice de las columnas de la fila seleccionada, Entonces antes de darle a eliminar tengo que seleccionar una fila, si no arrojaría un error, o bien podría validarse eso para que muestre una advertencia de que no se ha seleccionado una fila. Bien, aquí obtengo el ID de la fila seleccionada con su índice y con el número de columna que es. Entonces le estoy diciendo que voy a obtener el valor del modelo de la tabla de estudiantes, del JTable de estudiantes, y le estoy casteando de que va a ser un long. Ahora tenemos aquí el string name. Esto lo obtengo para poder mostrarlo en la alerta que está aquí, porque va a decir, ¿está seguro que desea eliminar al estudiante? Y va a añadir el nombre acá del estudiante que están eliminando, por ejemplo, que fuera Julia o María o Juan Pérez. Entonces ahí estaría el nombre. Bien, aquí es un show option dialog. Esto es para que yo pueda saber qué está seleccionando el usuario, si es un sí o un no. Entonces, en base a la selección, si es la opción sí, va a ser un 0, si es la opción no, va a ser un 1. Entonces, la selección, si es igual a 0, entonces que sí desea eliminarlo, va a utilizar el método de estudiantesdao.delete y le va a mandar el ID para que pueda eliminarlo. Entonces aquí le voy a decir que el tamaño de columnas o la cantidad de columnas que va a ser del JTable es como que para darle un reset al JTable. Le estoy diciendo que van a ser nada más 4 columnas, que básicamente va a ser el ID, nombres, apellidos y teléfono. Y le voy a decir que no quiero ninguna fila. Entonces van a ser 0 filas. Va a ser como un reset para el JTable. Aquí entonces mostramos de último que el estudiante se ha eliminado con éxito. Bien. Aquí tenemos también el botón de editar. Y el botón de editar llama a la clase estudiantes DAO. Define el default table model. Obtiene el ID de la fila seleccionada. Setea el ID según Perdón, aquí dice que va a obtener el índice de la fila seleccionada. Eso es lo que obtiene en esta línea de código. Y con este índice voy a obtener el valor del ID de la fila seleccionada. Entonces con el índice y con el valor de la columna que es en este caso el 0, el número de columna. Y le voy a decir que este formulario va a ser en false y se va a mostrar el otro. Entonces básicamente eso es lo que va a hacer. Y como lo mencionaba en el método de nuevo, solo que en este caso sí le estoy seteando un valor al identificador, que en este caso es el valor del ID de la fila seleccionada. Por último lo instancio como una clase normal y le voy a decir que lo muestre. Entonces va a ocultar uno y va a mostrar el otro. Bien, ¿qué tenemos ahora en este de acá? En la gestión de estudiantes. Tenemos el gestión estudiante y los input, o bueno, text field, que vamos a utilizar para guardar los cambios. Y tenemos dos botones, el de cancelar, que básicamente lo que va a hacer es ocultar este y regresar al anterior. Y guardar cambios, que lo que va a hacer es primero crear una nueva clase estudiante, un nuevo objeto. Va a llamar a la clase estudiante DAO. Al estudiante le va a setear el número de teléfono
que tenga en el text field. Le va a setear también el nombre según el campo de text field nombres. También los apellidos en base al text field apellidos. Y aquí es donde hace la validación. Si se dan cuenta, a un principio pegamos aquí este pedazo de código que es el identificador y la validación. Entonces aquí es lo que hace es de que dice, bueno, identificador es mayor a 0. Bueno, entonces si me mandaron un dato quiere decir de que tengo que actualizar. Entonces lo que voy a hacer es de que al estudiante le voy a setear el ID que me mandaron y lo voy a actualizar. Si no se actualiza, o bueno, si no necesito actualizar, entonces este valor va a ser 0 porque cuando yo le doy clic en este formulario, en el formulario anterior, le doy clic a nuevo, entonces el valor de identificador se lo estoy seteando como 0. Entonces, como es 0, va a hacer una inserción y va a guardar el dato. Entonces aquí mando una notificación de que el estudiante ha sido guardado con éxito. Y por último, oculto el formulario de edición o de inserción y activo el otro formulario para poder revisar si es cierto que se ha guardado. Entonces, ya que he explicado esta parte, entonces vamos a probarlo. Para esto voy a irme aquí al app.java y voy a llamar al formulario. Voy a instanciar el formulario. Y voy a mandarlo a llamar para que pueda ser visible a la hora de hacer funcionar el programa. Bien, entonces ahora lo vamos a probar. Vamos a ver. Está construyendo nuestro programa. Y aquí está. Bien, ahora vamos a darle en ver todos. Vean, no hay datos guardados. Y es aquí donde quiero que noten la consola. Si se dan cuenta, acá Hibernate, esta es su manera de realizar las consultas. Y aquí es lo que está diciendo. Miren, ya creé la tabla de estudiantes. O sea, yo nada más lo que hice fue crear el objeto como tal, estudiante. Entonces, Hibernate lo que hizo fue crearme la tabla. Y aquí dice también, si existe, entonces la voy a eliminar. Pero bien sabemos de que solo creé solo creé la base de datos que es Expo Java 3 y no creé ninguna tabla. Entonces, ahorita como es primera vez que lo corrí, entonces sí está bien dejar la propiedad, como les mencionaba antes, del Hibernate aquí en Create. Entonces, ahorita ya tendría que cambiarle a Update y guardarlo. Bien, entonces, ahora verán otra cosa, de que a la hora que yo cambie estos valores, yo ya no voy a poder ver esto. Pero se los voy a dejar acá para que sigamos viendo cómo es el proceso. Bien, entonces aquí guardo y bueno, vamos a ver si es cierto que creó la tabla. Voy a darle aquí a actualizar. Me voy aquí y vean, ya está creada la tabla estudiantes, ID, apellidos, nombres y teléfono. Bien, entonces regresamos a nuestro proyecto y vamos a levantar esto acá. Vamos a añadir uno. Le voy a poner teléfono, este de acá, María Hernández. Y le doy en guardar cambios. Estudiante guardado con éxito. Bien. Si se dan cuenta aquí, ve, ya insertó el dato. Ya insertó el dato. Y veamos si ya guardó los elementos. Exacto, vean. Ya está guardado María Hernández. Bien, vamos a dar otro nuevo. Y vamos a editar este de acá. A y B. Bien. Muy bien. Vamos acá. Aquí está guardado. Le vamos a dar en editar. Y vamos a guardar los cambios. Elemento guardado. Le damos en ver todos.
Y aquí hay un error. Si se dan cuenta, aquí me seteó el número de teléfono. Entonces hay algo que hice mal aquí en el dado. Exactamente aquí. No es... En el método de actualización le mandé 2 veces el... Entonces aquí es get nombres. Va. Entonces voy a detener el proyecto y lo voy a volver a hacer funcionar. Le voy a dar en clean and build. Y luego lo voy a ejecutar. Bueno, selecciono este. Bien, ver todos. Selecciono este de acá, le voy a dar en editar. Y le voy a poner Ángela. Y le voy a guardar los cambios. Elemento guardado. Ver todos. Y ahí está, muy bien, muy bien. Ahora voy a añadir uno nuevo para poder eliminarlo. Y este es uno de los ejercicios que va a hacer de parte de ustedes. Que es cuando yo le voy a dar en editar a uno. Voy a darle en editar voy a cancelar y le voy a dar en nuevo. Si se dan cuenta, aquí me aparecen los datos. Entonces hay que validar de que cada vez de que se le dé nuevo, los campos estén vacíos. Bien, ahorita ya quedaron vacíos, pero hay que validar bien eso. Les voy a dar un chivo y es de que básicamente es de añadir una sentencia aquí en el formulario, completar este if, que de lo contrario pues que los campos estén vacíos. Ya es tarea de ustedes. Bien, aquí le damos en ver todos y voy a eliminar voy a dar que sí, aceptar y luego ver todos y ahí está. Excelente. Bien. Y únicamente eso sería todo por este CRUD. El ejercicio sería ese y también añadir otro formulario acá con una nueva tabla que se llame cursos y que nada más tenga el botón ver todos habilitado con la tabla. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí añadirle una nueva clase que se va a llamar cursos. No es necesario que creen la tabla porque Hibernate lo va a hacer por ustedes. Cabe mencionar también aquí cambiar este update. Bueno, dejarle el update y vamos a probar. Cambiar este update por create. Ahorita como tenemos pocos datos, entonces no es tan prescindible que perdamos la información, sino que se puede crear. Y también es de añadir aquí una nueva clase que se va a llamar cursos DAO. Y básicamente copiar lo que está aquí en estudiantes.dao. Bueno, es copiar hasta acá y pues llamar a las clases que sean necesarias y cambiar este valor estudiante por cursos, que es dependiendo lo que ustedes pongan acá. Entonces básicamente es como la creación que hice con esta entidad, pero con cursos. Y básicamente, ¿qué es lo que tiene que tener el curso? Tiene que tener el ID del curso. Tiene que tener el nombre del curso. Y el profesor del curso. Nada más con esos 3 campos bastaría para hacer nada más el método de ver todos los cursos. Y nada más hasta ahí.